un cordial saludo a todas aquellas personas que estén viendo este video. A continuación vamos a abarcar acerca del tema del cáncer. Esta temática va dirigida a la asignatura de profundización 1, la cual es nutrición y alimentos para regímenes especiales. Esta asignatura está dirigida por el docente Luis Alfredo Sánchez García y a continuación esta temática va a ser presentada por las estudiantes Gabriela Burgoserón y quien les habla, Carol Campos. Cordial saludo. En esta presentación les hablaremos un poco sobre el cáncer, en donde embarcaremos en su definición, origen, clasificación del cáncer, algunos tipos de cáncer, algunos alimentos con potencial cancerígeno, el significado de algunas cintas y algunos tratamientos actuales. Como origen del cáncer tenemos que el cáncer surgió hace mucho tiempo en civilizaciones antiguas, en donde inicialmente se daba como úlceras o grandes tumores, pero lo tenían definido como otra enfermedad. En el año 460 al 370 a.C., Hipócrates fue el primero en describir que era cáncer. Este se llamó cáncer debido a su similitud que tenía con el cangrejo. Pues lo llamó de esa manera porque Hipócrates había postulado que el humano estaba compuesto por diferentes humores esenciales, los cuales eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, en donde un desequilibrio de estos podría formar cáncer en una persona o desequilibrio hormonal. Esta teoría es conocida como la teoría humoral. Como introducción tenemos que, como sabemos, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como mujeres y niños, y es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales, como lo podemos observar en la imagen aquí, en donde la célula normal es de forma ovalada y tiene un tamaño promedio, a comparación de la célula cancerígena, que tiene un tamaño anormal y tiene un color diferente. Bueno, estas células cancerígenas se propagan por todos los órganos. Este proceso se llama metástasis. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Bueno, el cáncer se desarrolla a partir pues, de células normales, en donde se hace la división celular. Después hay una célula cancerígena y una célula normal que puede producir alguna alteración genética y esta se va malformando hasta formar el cáncer. Y las células mutadas con cáncer empiezan a invadir los tejidos del ser humano. Bueno, en el cáncer podemos ver que están las etapas de la carcinogénesis, que es como tal cómo se produce esta enfermedad. Son 3 etapas. Como primero tenemos la iniciación. Este pues es el primer paso en la transformación de una célula normal en cancerosa, que era lo que explicaba anteriormente mi compañera. Esto ocurre pues cuando el ADN de una célula sufre una mutación permanente. Uno de estos agentes o algunas de las causas que pueden producir esto son la radiación, las sustancias químicas como los carcinógenos y los virus oncogénicos. Bueno, también la célula mutada no muestra cambios visibles aún. Esto quiere decir que pues no se puede evidenciar de forma rápida. En la imagen pues vemos cómo se ve una célula normal y una célula cancerosa. Como segunda etapa tenemos la promoción. En esta fase pues la célula iniciada empieza a dividirse de forma anormal. Aquí pues no hay mutaciones nuevas, pero sí estímulos que favorecen la proliferación, como lo es la inflamación crónica, el desequilibrio hormonal y pues también lo puede provocar una dieta rica en grasas o alcoholes. Esta pues es una etapa reversible en donde si se eliminan algunos factores promotores, pues digamos que estas pueden retardarse. Siguiente.
Bueno, como tercera etapa y última tenemos ya lo que es la progresión. Aquí lo que sucede es que el cáncer se vuelve más agresivo y empieza a formar como tal lo que son los tumores invasivos. Aquí las células adquieren nuevas mutaciones, pierden como tal pues el control de su crecimiento y pueden llegar a invadir tejidos cercanos o formar la metástasis, que es la diseminación a otros órganos, es decir, contaminar otras partes del organismo. Y pues esta se considera que es la fase más avanzada y difícil de tratar en todas las tres etapas, ya que pues como tal aquí la enfermedad pues no tiene como una reversibilidad. Aquí en esta imagen pues podemos ver ya de manera más explicada cómo se produce esta carcinogénesis. Como primero pues como lo dije tenemos la iniciación, que es donde está la célula normal y pues hay como una transformación o una reparación de su ADN. Aquí pues la célula cancerígena la contamina y pues pasa a hacer una replicación. Esta célula iniciada tiene un clon preneoplásico que hace como tal que se produzca esta mutación y ya pase de ser una célula normal a una célula pues cancerígena. Luego de suceder esta mutación en la célula que la transforma ya pues en una célula anormal, pasa a ser un tumor maligno, que es como tal en donde se empieza a dividir y a contaminar el resto del organismo. Bueno, aquí tenemos algunas clasificaciones del cáncer. Esta es según el tejido celular, en donde se origina, en donde tenemos 5, en donde tenemos carcinoma, que es el tejido que recubre la superficie interna o externa de los órganos. Está más o menos están entre el 85% de los cánceres que tienen este tipo. Está el sarcoma, que es derivado del tejido conectivo, tales como los huesos, tendones, cartílagos, vasos, grasas o músculos, que se presenta como úlceras. Y linfoma, que también es el que más afecta a las mujeres, que es originado en los ganglios linfáticos. Este es el lugar de maduración del sistema inmune, afectando los linfocitos. Y leucemia, que los niños son los más afectados y que es originada en las células de la médula ósea. Y melanoma, que se presenta en las células plasmáticas de la médula ósea sin tumoración. Otra de sus clasificaciones es la clasificación por estadio, en donde se clasifica en estadio 0, que es carcinoma in situ, que son las células anormales que no se han desarrollado todavía y no se han diseminado. Aquí tenemos unos ejemplos en donde están estadio 2, 3 y 4. En el estadio 1 podemos ver que es el desarrollo del tumor, que el cáncer está presente y se refiere al tamaño del tumor, que poco a poco, a medida que va avanzando, el tumor va avanzando y va haciendo metástasis, como lo podemos observar, en donde inicialmente pues aparece el tumor y ya en el estadio 3 ya afecta a los ganglios y en el estadio 4 ya hace metástasis por el organismo. Bueno, algunos factores de riesgo de cáncer es el tabaquismo, la mala alimentación, el sobrepeso y obesidad, la inactividad física y sedentarismo, grasas elevadas en la sangre, el consumo nocivo de alcohol y fumar y estar expuesto al humo. Algunos factores de riesgo que no son modificables son la edad, los antecedentes familiares y la genética. Bueno, entre los factores genéticos del cáncer, ya que pues este también se puede adquirir a través de la genética de las familias, tenemos como primero las mutaciones heredadas. Estas pues se conocen como germinales. Estas pues se pueden transmitir de una generación a otra, como se puede evidenciar de padres a hijos. Estas pues están presentes en todas las células del cuerpo desde que el individuo nace. Estas pues aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer, aunque no garanticen pues que se desarrollen como tal en la persona. Algunos ejemplos de estas mutaciones eh,
heredadas es el BRCA1 y el BRCA2, los cuales están asociados al cáncer de mama y ovario, que pues son unos de los más comunes en la población. También está el TP53, que está relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni, el cual es pues múltiples tipos de cáncer asociados. El APC, que está vinculado al cáncer colorectal hereditario, que se conoce como poliposis adenomatosa familiar, y el RET, que está asociado al cáncer medular de tiroides. Como segundo tenemos mutaciones adquiridas o también conocidas como somáticas. Estas pues ocurren a lo largo de la vida por exposición a carcinógenos, ya sean pues alimentos, exposición por trabajos laborales, entre otros. Uno de los ejemplos pues tenemos que puede ser la radiación cuando son trabajos de alto riesgo, el tabaco o diferentes virus. Estos pues no se heredan ni se transmiten a la descendencia, sino que pues más bien se adquieren por cada persona según pues la exposición que tenga a estos agentes pues tóxicos. Estos pues son responsables de la mayoría de los cánceres esporádicos. Como tercero tenemos los síndromes de cáncer familiar. Estos pues son agrupaciones de cáncer en familias por mutaciones heredadas. Algunos ejemplos son el síndrome de Lynch, el cual pues tiene como ejemplo el cáncer colorectal o el endometrio. El síndrome de Cowden, el cual es de mama, tiroides o endometrio. Y la neoplasia endocrina múltiple, en los cuales se encuentran el MEN1 y el MEN2. Algunos de los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de mama con el 18%, el cual se desarrolla en el tejido mamario de las mujeres, el cáncer del pulmón con el 9%, que se origina en el tejido pulmonar. Este muchas veces se origina debido a cuando las personas sufren de tabaquismo o cuando están expuestas a humo, o muchas personas, digamos que las personas del campo, hay muchas que sufren de cáncer de pulmón debido a que a mucho tiempo ellos han tenido que cocinar en leña y estas cosas. O las personas que están expuestas en trabajos de minería también son muy propensos a cáncer de pulmón. El cáncer colorectal, el cual afecta al colon y el recto. Cáncer prostatal, el cual se desarrolla en la próstata. Cáncer de piel, con el 8% que se origina en la piel. Este se origina muchas veces en los trabajadores que están expuestos al sol o las personas que están expuestas cuando le aplican algunas cremas que son invasivas, entonces, o están cubiertas de plomo, entonces muchas veces los afecta. El cáncer de ovario, que se desarrolla en los ovarios. El cáncer de hígado y vías biliares con el 3% que se desarrolla en el hígado y las vías biliares. La leucemia con el 3%, como dije anteriormente, se afecta más que todo a los niños, que sean las células sanguíneas. El linfoma con el 25%, que es un cáncer en el sistema linfático, y mieloma múltiple con el 1.5%, que es el cáncer de las células plasmáticas. Bueno, entre otros tipos de cáncer tenemos el carcinoma, el cual se puede encontrar o se puede generar en un 80% de la población. Este suele ubicarse en la piel, en los pulmones, en la mama, en el colon y en la próstata. También está el sarcoma, el cual invade el 15% de la población. Este se encuentra en huesos, músculos, grasa o vasos sanguíneos. Está el glioblastoma, el cual pues es un tipo de cáncer pues poco frecuente con el 1,2%. Este se ubica en el cerebro y suele afectar las células gliales. Está el meduloblastoma, el cual afecta también de manera poco frecuente a la población con un 0,8%. Este se ubica en el cerebelo y es muy común en la población de los niños. También está el carcinoma de células escamosas, el cual se encuentra en un 5% de la población. Este se ubica en boca, garganta y laringe. Digamos que este tipo de cáncer se puede encontrar, se puede producir no solamente por exposiciones, sino también por actividades que puedan forzar estas ubicaciones.
Una de las razones por las que se llega a producir este cáncer es por forzar mucho esta zona, la voz, o también por ingerir sustancias tóxicas. El cáncer de tiroides, el cual se encuentra en el 2,5%, se encuentra en las glándulas tiroides con variantes como papilar y folicular. Está el mesotelioma, el cual se encuentra en la población con un rango menor del 0,5%. Este se da en la pleura, está asociado al asbesto. También están los tumores neuroendocrinos con el 1%, se pueden encontrar en el páncreas y en el intestino o el pulmón. Y el feocromocitoma con un valor menor al 0,2% en la población y se suele encontrar en las glándulas suprarrenales. Por último tenemos los tipos de cáncer de riñón, el cual se encuentra en el 2% de la población. Este es un carcinoma de células renales. El cáncer de vejiga, el cual afecta el 2,5%. Es un carcinoma urotelial. Y el carcinoma vasocelular y escamoso con un 8% en la población. Este se da principalmente en la epidermis. Y por último está en los sarcomas, que afecta al 1,5% de la población y se suele ver principalmente en músculos, grasas y vasos sanguíneos. Bueno, entre los síntomas generales del cáncer o cómo se pueden evidenciar que se tiene adquirida esta enfermedad, eso no quiere decir que pues estos síntomas siempre estén asociados a esta enfermedad, sino que pues son como una forma rápida de llegar a ver estos síntomas que pues pueden ir asociados a esta enfermedad o a otras. Entre los síntomas generales del cáncer tenemos que pues está la fatiga persistente sin causa aparente, está la pérdida de peso involuntaria, el dolor crónico localizado, cambios en la piel como el color, la textura, la aparición de lesiones. Este tipo de síntomas está más asociado pues a ciertos tipos de cáncer, como lo es en el caso del cáncer de la piel. También está el sangrado o las secreciones inusuales, cambios en funciones corporales como lo es la dificultad para tragar, orinar o defecar, la fiebre recurrente o sudoración nocturna y los bultos o masas palpables. Estos tipos de bultos pues empiezan a ver ya como principalmente cuando ya se está formando un tipo de cáncer. Este tipo de síntomas se suele ver muy comúnmente en el caso del cáncer de mama, cuando se empiezan a formar bultos o masas en la zona baja del seno. Bueno, algunas diferencias entre el cáncer infantil y el cáncer en adultos es que en el cáncer en adultos al año se reportan 5.000 casos nuevos. En cuanto a los niños, pues los cánceres, como lo dije anteriormente, que más afectan a los niños son la leucemia y 8,3% de los niños que les da cáncer, pues muchos mueren y el 7,6% algunos pues les dan control a tiempo. En los niños, 2.211 hay nuevos casos de cáncer al año y el cáncer en niños afecta más que todo a los niños de género masculino y con un menos 0,81% y a las niñas con un menos 0,77%. En la población, más del 25% de niños están casi afectados por el cáncer y en los adultos, más de 32 millones de personas hoy en día están sufriendo de cáncer de colon. El cáncer afecta más que todo a las mujeres que a los hombres. Este se da muchas veces debido a que las mujeres están expuestas a más situaciones de estrés. Bueno, el riesgo de cáncer en hombres y en mujeres. Estos son algunos tipos de cáncer que afectan a las mujeres y a los hombres. El más común es el cáncer de mama, que afecta a las mujeres, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de colon, el cáncer de tráquea, el del cuerpo del útero, el del ovario, del hígado, de la tiroides, del linfoma y del estómago. Después del año 2023 se ha aumentado
el, el riesgo de cáncer en mujeres, como dije anteriormente, debido al estrés. Bueno, en los hombres los cánceres más comunes son los de tráquea, colon, el hígado y vías biliares, el esófago, el linfoma, la neofaringe, la lengua, cavidad oral, laringe y el estómago. Otro de los cánceres que más afecta a los hombres es el cáncer de próstata. Bueno, aquí podemos observar las muertes anuales, diferenciando entre las mujeres y hombres, en donde se puede observar que el cáncer de mama es el que más afecta a las mujeres, el cáncer de cervicuello uterino, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago. Y en los hombres, el que ha tenido mayor causa de muerte es el cáncer de próstata y el segundo, el cáncer de pulmón, con un 13%, y el cáncer de estómago, con un 9% de muertes anuales, y el cáncer de hígado, con un 8% de muertes anuales. El cáncer se da más que todo debido al estrés laboral en el que están expuestos o también a genética. La clasificación de sustancias cancerígenas, esta clasificación la realizó la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. En el grupo 1 está carcinógeno para el ser humano. En el grupo 2, probablemente carcinógeno para el ser humano. En el grupo 2B, posiblemente carcinógeno para el ser humano. Y en el grupo 3, no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad. Y en el grupo 4, que es no carcinógeno para el ser humano. Este se da de acuerdo a unos estudios que se han hecho. Bueno, como lo podemos observar, aquí tenemos el grupo 1, que es carcinógeno para el ser humano, en donde está la exposición al sol, las radiaciones ionizantes, los embutidos, carnes rojas debido al alto contenido de sodio, bebidas alcohólicas, el asbesto, el tabaquismo y algunos usos industriales. Esta es la categoría de mayor riesgo y se utiliza cuando existe suficiente evidencia para confirmar que el agente causa cáncer en los humanos. En el grupo 2A es probablemente carcinógeno para el ser humano, en donde está el café. Pues se clasifica de acuerdo al café que la persona consuma, porque hay un café pues de que no tiene pues todos los reglamentos, o cuando la persona consume mucho café. Esto puede afectar el sistema de la persona. El humo y las personas que están expuestas a metales pesados. La evidencia en los humanos es limitada, pero no existe evidencia suficiente de causa del cáncer, ya tampoco en animales ni en experimentación. En el grupo 2A es probablemente carcinógeno para el ser humano, en donde la evidencia en los seres humanos es limitada, pero no existe evidencia suficiente. En este está la radiación por los celulares, el humo, el café y la exposición a metales. En el grupo 2B es posiblemente carcinógeno para el ser humano, que la evidencia es limitada o insuficiente. En el grupo 3 es no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad. Aquí también podemos encontrar el café. Pues la evidencia para clasificar estos como agentes cancerígenos, pues es muy insuficiente. Muy pocas personas o animales, pues se han clasificado pues de que algunos pues estos productos les pueden causar cáncer y a otras personas no. También las luces LED, el plomo también les puede causar cáncer. Y en el grupo 4, pues tenemos probablemente no cancerígeno para el ser humano, que es la categoría de menor riesgo que se utiliza pues cuando las pruebas son sólidas de que el agente pues probablemente pueda causar cáncer o no. Algunos alimentos que con potencial cancerígeno, como podemos observar, es las bebidas alcohólicas, las carnes rojas procesadas, el dulce, el tabaquismo y los fritos.
En las carnes procesadas y carnes rojas, estos causan cáncer debido al elevado contenido de nitritos y nitratos que contienen. En los alimentos fritos, estos, la grasa aumenta la inflamación crónica y la acrilamida, que son los productos que están netamente quemados prácticamente, que cuando la persona los consume, pues esto le puede causar cáncer. Las grasas trans y grasas saturadas, los alimentos con alto contenido de azúcar, lo que pues los alimentos con alto contenido de azúcar pues pueden afectar a la persona causándole obesidad, diabetes, el alcohol, el acetaldehído, que es un tóxico y un carcinógeno que puede dañar directamente a las células del ADN. Bueno, aquí pues ya tenemos como tal los componentes en los alimentos con potencial cancerígeno. Hay algunos alimentos que pues por ciertos componentes que tengan añadidos en su composición pues hace que estos sean como potencializadores para producir este tipo de enfermedad. Como primero tenemos los compuestos formados por cocción o procesamiento. Aquí tenemos un ejemplo como son las aminas heterocíclicas, conocidas como AHC. Estas pues suelen formarse al cocinar carnes a altas temperaturas, ya sea en asados o frituras, y pues estas están asociadas al tipo de cáncer de colon y estómago. Están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos como HAP. Estos pues suelen generarse al ahumar o asar alimentos. Estos pues pueden dañar el ADN. Principalmente estos se encuentran pues como tal en las, en las carnes, ya que pues como lo decía anteriormente, surgen principalmente al ahumar o asar estos alimentos. También están las acrilamidas, que pues es como uno de los tipos de potenciadores más comunes para esta enfermedad, ya que pues este se genera en alimentos ricos en almidón, como lo son las papas y el pan. Esto sucede pues al freír o hornear de manera excesiva un alimento. Este es uno de los más comunes, ya que pues cotidianamente se suele ver que muchas personas tienen el hábito de consumir los alimentos excesivamente cocidos, al punto de que pues estos ya no son como que seguros para la persona, sino que pues ya pasan a estar más quemados que cocidos. Esto pues produce este tipo de componente que es la acrilamida, y pues este se suele clasificar principalmente como lo es un componente probablemente cancerígeno. Como segundo tenemos los aditivos y contaminantes. Aquí pues encontramos los nitritos y nitratos. Estos se suelen usar principalmente en alimentos, como lo decía anteriormente mi compañera, en carnes procesadas como lo son los jamones, las salchichas, entre otros. Estos pues pueden formar nitrosaminas, los cuales son compuestos cancerígenos. Está el aspartamo, el cual pues es un edulcorante artificial, el cual se encuentra clasificado como posiblemente cancerígeno por la OMS, y pues este se encuentra, como lo decía mi compañera en las categorías anteriores, en la categoría 2B. Este pues es uno como también de los más comunes, uno de los componentes que pues se ve normalmente en diversos alimentos, pues debido a su uso como edulcorante. También están los colorantes artificiales, que son muy comunes. Estos algunos, como lo es el colorante rojo 3, han sido pues vinculados a tumores en estudios principalmente en animales. En esta clasificación por último están las micotoxinas, las cuales son las aflatoxinas. Estas son producidas por hongos en granos mal almacenados. Estos son pues altamente cancerígenos, especialmente para el hígado. Este también es como uno de los que más afecta a las personas, ya que pues estas micotoxinas, como lo decía, se encuentran principalmente en granos mal almacenados, y como sabemos pues los granos hacen parte como de uno de los
alimentos que componen principalmente pues el plato colombiano, ya sean granos como el frijol, cereales también pues como el arroz, trigo, el maíz, entre otros. Y como tercero, tenemos las sustancias naturales en exceso o mal conservadas. Aquí tenemos el alcohol, que pues es uno de los más dañinos. Este pues se puede estar presente en bebidas alcohólicas, se clasifica como un carcinógeno tipo 1 y pues suele aumentar tipos de cáncer, el riesgo de padecer tipos de cáncer, como lo es el cáncer de boca, el cáncer de hígado y también el cáncer de mama. También está la sal en exceso, que también es como uno de los hábitos que tienen muchos consumidores de añadir en cantidades excesivas este componente. Este pues está asociado principalmente al cáncer gástrico y pues especialmente se suele generar en combinación con el Helicobacter pylori. Por último tenemos los aceites reutilizados, que pues también es uno como de los hábitos comunes, principalmente en establecimientos o en locales de comidas rápidas, que suelen pues llevar a cabo como esta actividad de reutilizar el aceite muchas veces. Este pues puede generar compuestos tóxicos como lo son la acro, la acroleína y los peróxidos. Bueno, el cáncer y los factores ambientales, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2022 el cáncer tuvo pues una gran elevación. Como podemos observar, casi el 18.7% de la población falleció por cáncer de pulmón, el 9.3% de cáncer colorectal, el 7.8% de cáncer de hígado, el 6.9% de cáncer de seno, el 6.8% de cáncer de estómago y el 4.8% de cáncer de páncreas. Y de otros tipos de cáncer, el 45.8%. Como lo dije inicialmente, pues el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y en el 2022 fue causante de 1.4 millones de muertes en la región de las Américas y la proyección indicó que hubo un aumento del 77% en los casos de cáncer en el 2050 aumentará el 77% de muertes de cáncer en el mundo. Entonces, más del 70% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios, como en los países donde está la minería, en países donde pues hay mala alimentación, como lo es Estados Unidos, porque mucha gente está acostumbrada a comer prácticamente comida chatarra, que los niños desde pequeñitos pues las acostumbran a comer casi dulces o comidas rápidas, ya que muchas veces se la pasan trabajando y pues no tienen tiempo para alimentarse bien, entonces pues ellos van a lo que es más rápido. Entonces, como esas comidas son altas en nitritos, altas en glucosa y actualmente muchos niños, muchos adolescentes están empezando prácticamente por la moda, empezar a usar vapor. Entonces esto afecta mucho los pulmones. Entonces ellos a medida del tiempo van desarrollando cáncer de pulmón. A nivel global, el 19% de todos los cánceres están relacionados con el medio ambiente, incluyendo el entorno laboral debido al estrés. O también las personas que trabajan en minería también están expuestas a muchos tipos de cánceres, ya que ellos están expuestos a diferentes metales pesados y también pues están más expuestos a cáncer de pulmón. También pues vemos afectado lo de la contaminación atmosférica, en los que afecta principalmente el cáncer de pulmón y cáncer de vejiga.
La contaminación del agua y el suelo, en donde afecta principalmente el cáncer de estómago y cáncer de piel, carcinógenos ocupacionales y ambientales, como dije anteriormente. El estrés es uno de los principales causantes de cáncer en el mundo. La exposición a la radiación UV, eh, la radiación solar ultravioleta, que afecta principalmente la piel de las personas, en donde pues es el causante del cáncer de piel. Y el humo de segunda mano, que las personas que están expuestas al humo de fábricas o el humo de personas que fuman. El impacto físico, emocional y social del cáncer en una persona. El impacto físico inicialmente pues es la fatiga crónica, el dolor, la pérdida de apetito, lo que conlleva la pérdida de peso, alteraciones hormonales, efectos secundarios por el tratamiento como lo es la caída de cabello. A muchas de esas personas se les caen las uñas, y también debido pues a lo que al tratamiento, ellos empiezan a sufrir muchas veces de depresión, en donde empiezan a lastimarse. Otros, pues, el cambio de imagen corporal, muchas veces bajan de peso, empiezan a sufrir de desnutrición, y pues cuando tienen cáncer es donde más tienen que estar con mejor alimentados. En el impacto emocional, tienen impacto pueden empezar a sufrir de ansiedad, como le dije anteriormente, de depresión, que ellos empiezan a lastimarse, miedo, desesperanza y dolor oncológico, en donde está la negación, la ira, la rabia, depresión y pues desaceptación. En estos casos es muy necesario el apoyo psicológico y apoyo de la familia, porque pues ellos se sienten ya muy mal debido pues a todos esos tratamientos, y se empiezan a sentir mal físicamente debido a la pérdida de su cabello. La piel, a muchas personas pues se les pierden el color, se vuelven amarillas, viven con ojeras. En el impacto social pues tenemos algunos cambios de roles de la familia, laborales y sociales, el aislamiento, y es necesario pues tener una red de apoyo, ya sea de amigos, familia o conocidos, porque en ese momento es donde más necesitan apoyo emocional. Bueno, aquí tenemos como tal el prevención y estilo de vida, que son pues como aquellas actividades o hábitos que pueden contribuir de manera positiva a prevenir esta enfermedad. Como primero tenemos la dieta y la nutrición, en donde encontramos compuestos bioactivos, fibra y fitoquímicos. Aquí pues los alimentos no solo aportan nutrientes esenciales, sino que también aportan sustancias con funciones protectoras frente al cáncer, es decir, pues pueden como que contrarrestar estas células cancerosas. Bueno, aquí tenemos los compuestos bioactivos, los cuales pues son como metabolitos secundarios, los cuales se encuentran presentes principalmente en alimentos vegetales y animales. Esos pues no son esenciales como vitaminas o minerales, pero pues ayudan a modular procesos celulares como lo son la inflamación o la proliferación de estas células cancerosas. También están los fitoquímicos, los cuales tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiproliferativas, que pues también es similar a lo anterior. Lo que hace es como inhibir o evitar que se propaguen estas células cancerígenas. Y está la fibra dietética, la cual pues ayuda como tal a regular el tránsito intestinal y pues ayuda a mejorar la microbiota. Aquí pues esto pues ayuda como tal como a inhibir también la proliferación de células tumorales. Como segundo tenemos la actividad física y el control del estrés. La actividad física pues ayuda no solo a mejorar la salud general, sino que también tiene efectos directos sobre la biología del cáncer.
Aquí pues tenemos beneficios fisiológicos, ya que pues este ayuda a reducir la inflamación sistémica que se suele ver muy comúnmente cuando las personas padecen el cáncer. También ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de colon, mama, endometrio y vejiga. Como tercero, tenemos vacunas, como lo es en el caso del VPH y el cáncer de cuello uterino. La vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, es una herramienta poderosa de prevención primaria. Bueno, aquí tenemos que el VPH y el cáncer es responsable de hasta el 90% de los cánceres de cuello uterino que se ven en la población. Y la vacuna nonavalente que protege contra 9 serotipos de VPH de alto riesgo. Y pues esta se recomienda principalmente para niñas y niños entre 9 y 14 años antes del inicio de la vida sexual, ya que pues al adquirir este tipo de vacunas a una temprana edad, pues hace que la persona pues sea tenga como una protección ante, ante un riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Entre los diagnósticos y la detección, es decir, cómo podemos identificar pues esta enfermedad, tenemos como primero las pruebas de imagen. Estas pruebas de imagen permiten visualizar estructuras internas del cuerpo para detectar tumores, evaluar su extensión y planificar los tratamientos. Esto pues varía de acuerdo al tipo de cáncer que tenga la persona y pues qué tan avanzado lo tenga, ¿no? Tenemos aquí el TAC, que hace referencia a la tomografía axial computarizada. Esta pues lo que hace es que usa rayos X para generar imágenes en 3D de los órganos y los tejidos pues que se encuentren principalmente pues como afectados, ¿no? Está la resonancia magnética, la cual utiliza campos magnéticos y ondas de radio sin radiación, obviamente, pues que pueda afectar a la persona o empeorar como tal ya su estado clínico. Y está la mamografía, la cual es pues una radiografía especializada de las mamas. Esta pues es principalmente para el tipo de cáncer de seno. Y esta pues lo que hace es que detecta microcalcificaciones y masas sospechosas, que era lo que mencionábamos anteriormente, de cuando se empiezan como a ver ese tipo de bultos o masas que son anormales como tal en esa zona del cuerpo. En la imagen pues podemos ver cómo se llevan a cabo ese tipo de tratamientos a través de equipos especializados. Como segundo tenemos los marcadores tumorales y las biopsias. Los marcadores tumorales tenemos que... Siguiente, por favor. Tenemos que... No, retroceda. Tenemos que son sustancias como proteínas, genes, enzimas que son pues producidas por células cancerosas o por el cuerpo en respuesta pues al cáncer, ¿no? Estos se detectan principalmente en la sangre, en la orina o en el tejido tumoral. Algunos de los ejemplos son como lo es por lo menos en el caso de las biopsias, las cuales pues sirven para realizar una extracción de una muestra del tejido, el cual pues puede estar contaminado, para el análisis microscópico, pues así sirve pues para detectar qué tipo de cáncer está como tal invadiendo esa zona y en qué grado de avance se encuentra. Como tercero tenemos la detección temprana y tamizajes poblacionales. Aquí tenemos la detección temprana, la cual busca identificar el cáncer en sus fases iniciales cuando es más tratable. Esto es como la forma más adecuada
de tratar una enfermedad pues con un riesgo tan alto, ya que si se detecta esta enfermedad apenas iniciando o empezando como a generarse, pues es más probable que la persona pueda curarse en un menor tiempo, afecte pues de manera pues menor su integridad, que haya menos afectación en sus cambios físicos, como lo decía mi compañera, pérdida de cabello, cambios en su color de piel, en su textura, y pues todo lo que hace esto es que pues asimismo los tratamientos brindados a esta persona pues no sean tan como tan extensos, y pues que sean como más sí, como que más duros con la persona. Bueno, tenemos también el tamizaje poblacional, que es como una estrategia preventiva aplicada a personas asintomáticas con riesgo definido, es decir, aquellas personas que pues no suelen como presentar estos síntomas comunes que dan como la alerta a que la persona esté padeciendo algún tipo de cáncer. Dentro de estos tamizajes se pueden encontrar las mamografías. Aquí pues lo que hace es que también la persona, en el caso de la población de las mujeres, pues pueden también realizarse su propio test, que consiste pues en palpar como tal la zona de diferentes formas, y pues así identificar si hay alguna anormalidad en esta zona del cuerpo. También la citología cervical, la colonoscopia y la PSA, que son otro tipo de pruebas que pues ayudan a identificar eh, un posible riesgo de padecer alguno de estos tipos de cáncer. Bueno, entre los tratamientos actuales, como primero tenemos la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Estos pues son algunos de los tratamientos más comunes. Como primero pues tenemos la cirugía. Este consiste en extirpar físicamente el tumor y a veces el tejido circundante. Aquí lo que hace es que pues por medio de una cirugía se extrae como tal la zona que está pues contaminada por esas células cancerosas, y pues esta se podría decir que es más efectiva en los tipos de tumores que se encuentran localizados en una zona específica. Puede ser curativa si se identifica a temprana formación pues del cáncer, ya que pues si el tumor o el cáncer se encuentra ubicado en una zona pues que no sea como tal especial o localizada específicamente, pues va a ser más difícil como controlar esta enfermedad, ya que pues una vez esta empieza a proliferarse, pues es muy difícil como retenerla, ¿no? Entonces ya pues cuando se encuentra identificada en qué zona está afectando el organismo, pues asimismo va a ser como más fácil extraerlo. Está también la radioterapia, la cual utiliza radiación de alta energía, como lo son los rayos X o los protones, para destruir células cancerosas. Está la quimioterapia, la cual emplea fármacos citotóxicos que atacan las células de rápida división. Aquí pues se administran como tal estos fármacos por vía oral, intravenosa o intramuscular. Esto pues dependiendo de cómo la persona asimile mejor estos fármacos, y pues también su tiempo de efectividad, ya que pues algunos fármacos suelen actuar de manera más rápida eh, a través de vía intravenosa o intramuscular que por vía oral. Como segundo tenemos las terapias dirigidas y hormonales. Aquí pues tenemos que las terapias dirigidas actúan sobre proteínas específicas que controlan el crecimiento y diseminación de células cancerosas. Las terapias hormonales pues tenemos que estas bloquean o reducen hormonas que alimentan ciertos cánceres como los estrógenos o la testosterona. Como tercero y último de estos tratamientos, que son como más reconocidos actualmente, está la inmunoterapia y la medicina personalizada. La inmunoterapia lo que hace es, pues como tal, estimular el sistema inmunológico para que reconozca y destruya las células cancerosas.
Aquí lo que hace es que pues como tal se estimula este sistema y lo que hace es como generar o hacer que pues estos anticuerpos reconozcan que estas células anormales están invadiendo una zona o alguna parte del cuerpo de manera pues que éstas las ataquen y puedan eliminarlas o disminuir pues su tamaño de manera que pues su proliferación se retarde. Eh, Tenemos la medicina personalizada, la cual pues adapta el tratamiento según las características genéticas y moleculares del paciente. Como sabemos, pues los tratamientos que se le brindan a las personas que padecen estas enfermedades son diferentes, ya que pues cada persona no asimila las enfermedades de la misma manera. Asimismo, pues su proliferación o la manera en la que se produzca o se siga generando por lo menos estos cáncer puede ser de manera más rápida en unas personas que en otras. Entonces, asimismo, pues este tipo de medicina personalizada ofrece pues ya como un tratamiento específico para cada persona, de manera que pues se adapte de manera positiva y eficazmente para cada individuo. Bueno, algunas investigaciones y avances científicos son la terapia génica personalizada para glioblastoma y cáncer hematológico, que este es como un medicamento que se originó en Rusia, que es para tratar el cáncer, pues se dio hace poco, se generó en el 2024. Otra de estas, que es la edición genética con CRISPR y edición a bases, que este también es un medicamento para el tratamiento de leucemia, los vectores virales de la nueva generación, que es la investigación, digamos, de los tumores en fluorescencias, en donde evita la propagación del cáncer, evita la metástasis, las terapias génicas suicidas, que estas también evitan la propagación del cáncer. También el objetivo de ellos es extraer el tumor con rayos infrarrojos, las vacunas genéticas de ARNM, que también están en Rusia, que el objetivo de ellos es evitar el cáncer desde niños, o sea, vacunan a los niños y el objetivo es evitar el cáncer en un futuro. Virus oncólitos y modificados, que es la implementación de virus a las personas para evitar malformación en las células. Bueno, aquí tenemos como tal las principales leyes y políticas sobre cáncer en Colombia, es decir, aquellas leyes que acobijan pues esta enfermedad, ¿no? Tenemos la ley 2475 del 2025, la cual es el derecho al olvido oncológico. El objetivo de esta ley es garantizar que los sobrevivientes de cáncer no sean discriminados por su historial médico. La aplicación es en ámbitos laborales, financieros, educativos y de salud. Sus principios claves es la confidencialidad de la historia clínica y la no discriminación por antecedentes oncológicos. Esta ley se creó principalmente ya que pues cuando en el historial clínico o antecedentes de la persona donde pues evidencia que esta pues tuvo una enfermedad pues tan severa como lo es el cáncer, pues digamos que algunas empresas suelen como no darle trabajo a este tipo de personas, ya que pues pueden asociar a que estas enfermedades pues no les van a permitir desarrollar bien sus actividades laborales. En el caso de esta ley, pues como bien lo dice, es como para garantizar que no sean discriminadas estas personas, ya que pues el hecho de que una persona haya padecido una enfermedad como lo es el cáncer, no quiere decir que pues no pueda llevar a cabo su vida normal o no pueda realizar actividades laborales de manera adecuada o normal. Está la ley 1384 del 2010, la cual se denomina Ley Sandra Ceballos. Esta pues reconoce el cáncer como una enfermedad de interés prioritario en salud pública. Esta establece derechos para pacientes con cáncer, como lo es la atención integral y oportuna. Siguiente, por favor.
acceso a medicamentos y tratamientos, también la protección laboral y social. Esta ley lo que hace es pues como asegurar de que estas personas reciban pues un tratamiento o una atención oportuna y eficaz. En la ley 2360 del 2024, esta pues es como tal una modificación a la ley anterior, que es la 1384. Aquí lo que hace esta ley es incluir sujetos de especial protección a personas con sospecha o diagnóstico de cáncer. Es decir, que pues la anterior hacía referencia a personas ya con esta enfermedad diagnosticada, y aquí lo que hace es que esta modificación cubre o protege también a personas que pues tengan como la sospecha o el diagnóstico de padecerla. Está la ley 2354 del 2024, la cual regula la publicidad, venta y consumo de cigarrillos y productos de tabaco como medida preventiva contra el cáncer. Esta pues es una ley muy importante, ya que pues una de las principales razones por las cuales se adquieren estas enfermedades es por la exposición a agentes cancerígenos. Como sabemos, pues el cigarrillo, el tabaco y pues este tipo de hábitos, como lo es consumir este tipo de, de sustancias o productos, pues hace que sea más factible o más propensa la persona a padecer o producir pues un tipo de cáncer. Entonces pues al tener como esta regulación de que pues se tenga en cuenta en estos productos que este tipo de consumos produce estas enfermedades, pues hace que pues no que disminuya como tal el consumo, porque pues es muy difícil controlar eso, sino que pues la persona sea consciente y pues tenga la información de que al recurrir o al consumir este tipo de productos, pues puede estar expuesta a adquirir esta enfermedad. Bueno, como tal, para las guías de detección temprana del cáncer en Colombia, estas guías lo que hacen es como brindar una información eh, para que la persona pues pueda detectar de manera oportuna esta enfermedad. Colombia cuenta con diversas guías para la detección temprana del cáncer, como lo es elaborada por el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud y Protección Social para el cáncer de mama, y guías de práctica clínica, las cuales son conocidas como GPC, para otros tipos como el gástrico, de colon y recto, y el cervicouterino. Estas guías se encuentran disponibles en plataformas como CISPRO. Lo que hacen es ofrecer recomendaciones basadas en evidencia para profesionales de la salud, como tamización en poblaciones asintomáticas y el diagnóstico de síntomas incipientes. Estas guías pues son muy indispensables, ya que lo que hacen es pues como tal brindar información a cualquier población. No tiene que ser directamente pues una población que ya padezca esta enfermedad, sino que pues también es como información básica para que las personas pues estén alerta de qué síntomas pueden presentarse, no solamente para uno como individuo, sino también pues para las personas que nos rodeen. Eh, Estas guías pues permiten también pues identificar, como lo decía anteriormente, los síntomas o cómo identificar esta enfermedad pues para aquellas personas que pues no suelen presentar síntomas al tener esta enfermedad. Aquí pues podemos ver una imagen de cómo se ven estas guías de detección temprana del cáncer. Esta pues es una de las oficiales, y en las presentaciones dejaremos el enlace para entrar pues a estas guías. Tenemos que el Día Mundial contra el Cáncer es pues una jornada conmemorativa, la cual se celebra anualmente el 4 de febrero para concientizar sobre el cáncer y fomentar su prevención, detección y tratamiento. El propósito de la creación de este día o conmemoración es fomentar acciones de prevención y detección oportuna de los distintos tipos de cáncer para reducir los fallecimientos por esta causa a nivel mundial. Tenemos las cintas representativas del cáncer. Bueno, estas cintas se distinguen por diferentes colores. Cada color hace referencia a un tipo de cáncer. Podemos ver que entre ellas pues está
La cinta general, que se denomina pues con el color morado, ese pues hace referencia al cáncer como tal, no a un tipo de cáncer específico. Tenemos el listón rosado, que hace referencia al cáncer de seno, el listón amarillo, que hace referencia al cáncer infantil. Vemos el cáncer de colon, el cáncer de vejiga, leucemia, cáncer de esófago, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, linfoma, cáncer cervical, cáncer uterino, cáncer de cerebro, melanoma, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de estómago, mieloma múltiple, cáncer de ovario, cáncer testicular, cáncer de tiroides y cáncer de próstata. Estos pues no son como tal los únicos listones, obviamente hay muchos más de acuerdo pues a los diversos tipos de cáncer, pero pues se podría decir que estos son como los más comunes. Y por último pues tenemos un video que abarca más como tal qué es el cáncer, qué es esta enfermedad, cómo se genera, cómo se encuentra, entre otros. Hasta donde sabemos, el cáncer no es una enfermedad nueva. Algunas de las evidencias más antiguas de cáncer las encontramos en las momias del Antiguo Egipto. Aunque en la antigüedad eran pocos los que morían de cáncer, pues la esperanza de vida era mucho más baja. La descripción más antigua de cáncer, aunque la palabra cáncer aún no se utilizaba, la encontramos hace más de 3000 años, en lo que se conoce como el papiro de Edwin Smith, un documento médico con observaciones sobre cirugía ortopédica y sus posibles tratamientos. Este papiro describe casos de tumores de pecho. Respecto al tratamiento en estos casos, termina diciendo que no se haga nada, no existe tratamiento. Algunos creen que este texto podría ser una copia de un papiro mucho más antiguo, de hace unos 4700 años, y que el autor del texto original podría ser el mismo Imhotep. El caso es que parece que siempre hemos convivido con esta enfermedad desde tiempos inmemoriales. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo animal. Se han encontrado evidencias de cáncer incluso en huesos de dinosaurio. En el siglo IV a.C. encontramos el origen etimológico de la palabra cáncer en el griego Hipócrates, quien además es considerado el padre de la medicina. Hipócrates utilizaba los términos carcino y carcinoma. En griego estas palabras hacen referencia al cangrejo, probablemente por la forma de las proyecciones que tienen los cánceres. Entremos en materia. Hoy en día el cáncer se encuentra entre las primeras causas de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, o las cerebrovasculares, como el ictus y el Alzheimer, o enfermedades respiratorias. Pero espera, que el cáncer no es una enfermedad, ¿o sí? El cáncer es un grupo de más de 100 enfermedades, y aunque el concepto de lo que ocurre es el mismo en todas ellas, células dividiéndose y multiplicándose sin control, la forma en cómo sucede este proceso cambia. El cáncer se clasifica según el tejido a partir del cual las células cancerosas se originan. Los tratamientos disponibles, el pronóstico, etc., es diferente en cada uno de ellos. Sabemos que el cuerpo está lleno de tejidos distintos, formados por células diferentes que pueden verse afectadas. Las células contienen su información en el ADN. Es como su código fuente, la programación de las células, las instrucciones que les dicen a las células quiénes son, cuáles son sus funciones y cómo deben comportarse. En definitiva, el ADN es una molécula que contiene la información genética y tiene esa forma de doble hélice que tantas veces hemos visto. Así, los genes son segmentos de ADN. Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las reemplazan. Una instrucción que tienen en común casi todas las células, por ejemplo, es que si su ADN se daña, deben autodestruirse mediante un proceso llamado apoptosis, para evitar que la célula se siga replicando y traspase a las células hijas esa información defectuosa. La apoptosis es un mecanismo ordenado de destrucción o muerte celular programada. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. En el cáncer, cuando se producen mutaciones o errores en el ADN de una de estas células, deberían destruirse por apoptosis, ¿no? Pues sí, pero en el cáncer este mecanismo está dañado. Y esto provoca que las células se repliquen sin parar. No dejan de replicarse incluso cuando han perdido su función. Tienen los frenos estropeados y le pasan estos mismos errores a sus células hijas, que perpetúan el proceso. Y cuando muchas de estas células se juntan, forman tejidos que no deberían estar ahí, que están ocupando un espacio que no les corresponde. Esos tejidos son tumores, y al crecer en cualquier sitio provocan problemas, por ejemplo, por comprimir estructuras vecinas.
Por eso, por ejemplo, un cáncer de esófago o que comprima al esófago puede provocar disfagia, que la persona no pueda tragar, o un cáncer de tiroides puede comprimir la tráquea y hacer que la persona no pueda respirar. Cuando las células cancerosas crecen sin control separándose del tumor original primario y tras un viaje a través del sistema sanguíneo o linfático, forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. A esto se le denomina metástasis. Pero, ¿qué causa estas mutaciones en el ADN? ¿Es pura genética o también hay causas evitables? ¿Y puedo evitarlo? Pues aunque no todas las causas son evitables, se estima que aproximadamente la mitad de todas las muertes por cáncer pueden evitarse adoptando hábitos saludables. Pero como no todos los hábitos son igual de importantes, vamos a contar los más destacables. El primero es no fumar, y es que el tabaco es la primera causa de muerte evitable del mundo. No se trata solo de que cause cáncer, es que también contribuye a muchísimas enfermedades más. El alcohol es otra de las grandes causas que se han vinculado con el desarrollo de varios tipos de cáncer. Bebe con moderación, o mejor aún, no bebas. La dieta es un factor aún lejos de establecerse claramente, pero para el que se estima una relevancia importante, especialmente en la prevención del cáncer de colon. Así que no está de más que evites la carne roja en exceso, que lleves una dieta equilibrada tratando de incluir mucha verdura y productos frescos, evitando los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. Haz ejercicio regularmente. Esta es una de las medidas más importantes. No necesitas salir a correr largas distancias ni castigarte en el gimnasio. Basta con caminar todos los días y evitar el sedentarismo. Si tienes un bebé, debes saber que dar el pecho, la lactancia, es un factor protector, es decir, te protege de desarrollar cáncer de mama, cáncer de pecho. Evita exponerte al sol y si lo haces, asegúrate de usar siempre un buen protector solar. Con un protector solar factor 50 igualmente acabarás bronceado. Por último, vamos a hablar de tratamientos. A día de hoy existen muchos tratamientos para los distintos tipos de cáncer. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, hormonales, terapias génicas, láser y un montón más. Pero el tratamiento con mejor pronóstico es, sin duda, detectarlo a tiempo. Prevenir es mejor que curar. Por ello, vamos a darte una serie de pautas. A partir de los 35 años, acude a tu médico, al menos una vez al año para un chequeo rutinario. Si te sale una mancha extraña en la piel, acude a tu médico de cabecera. Si eres una persona con muchos lunares, acude con más frecuencia para que te los vigile. Acude a tu médico a partir de los 50 para realizarte un cribado de cáncer de colon mediante un test de sangre oculta en las heces. Si sale positivo, tu médico puede considerar la necesidad de hacer una colonoscopia. Esto nos permite diagnosticar tumores de colon y recto en fases precoces que tienen un gran índice de curación. Puestos a tener un cáncer, detectarlo de forma temprana es lo mejor que podemos hacer. Para las mujeres existen también programas de cribado como el de cáncer de cuello uterino. A partir de los 50 años de edad, los hombres deben hablar con su médico sobre las ventajas y desventajas de someterse a las pruebas de detección de cáncer de próstata. Por último, las vacunas ayudan a reducir el riesgo de cáncer. La vacuna contra el virus del papiloma humano ayuda a prevenir la mayoría de los cánceres de cuello uterino. La vacuna contra la hepatitis B puede reducir el riesgo de contraer cáncer de hígado. Todos estos datos son orientativos. Pueden existir factores de riesgo genéticos añadidos si hay antecedentes familiares, y por ello, en ocasiones, se debe acudir al médico antes de la edad indicada y de manera más asidua. En última instancia, te recomendamos confiar siempre en tu médico. Gracias a la detección precoz, los avances en investigación y la promoción de la salud, adoptando hábitos de vida saludables, podemos ir reduciendo la tasa de mortalidad por cáncer año tras año. No sabemos si algún día lograremos librarnos del cáncer, pero al menos aprendemos a dominarlo y a hacer lo posible por evitarlo. Bueno, esperamos este video haya sido de gran ayuda para recopilar información anterior brindada pues en la temática y también pues para ayudar a esclarecer conceptos de manera más clara y concisa. Muchas gracias. Bueno, y gracias por su atención y como lo dijo el video, es necesario tener controles médicos para evitar muchas enfermedades y entre esas está el cáncer, que no hay nada mejor que detectarlo a tiempo. Gracias. Gracias.